Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar una alabanza para la honra y la gloria de Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él encontré la felicidad. Hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir su palabra. Por su gracia hoy compartimos Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar. Vamos a leer juntos este texto. Gálatas 4, versículos 21 al 31. Dice la palabra del Señor: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, pues agradecemos al Señor por su palabra. En este texto donde Pablo sigue aclarando a la iglesia de los Gálatas que regresar al judaísmo era una conducta errática, explica de una manera muy ilustrativa en este pasaje. Habla de una alegoría. Recordamos aquí un poquito que la alegoría es un lenguaje que se usa poético, que se usa de una manera bella pero no precisa. Entonces, cuando hay una alegoría tenemos que llegar a una conclusión literal. Nosotros vemos aquí que dice Pablo, esta palabra la usa en los versículos, y dice entonces que de una manera directa la ley estaba representada por una mujer, en este caso Agar, que era algo temporal y carnal. Y dice que la gracia de Jesús, la salvación que tenemos en Jesús, está representada por Sara, la esposa de Abraham, que tuvo un hijo milagrosamente en una edad muy avanzada. Entonces dice que son como 2 pactos, cada una representa un pacto importante, que en su momento el Antiguo Testamento, toda la ley ceremonial de Moisés fue un pacto. Recordamos un acuerdo de Dios para salvación, que si se seguía en las ceremonias se estaba ilustrando un perdón para un pecado particular y estaba dándose pues una enseñanza de todo lo que es el pecado. Pero el pacto en Jesús es según la gracia, es el milagro de la salvación.
el milagro de salvación que es universal y que es permanente. Entonces tenemos nosotros que ver aquí un poquito como antecedente la hermenéutica. La hermenéutica de un pasaje donde hay una alegoría. Recordamos que en la Biblia hay pasajes alegóricos. No toda la Biblia es alegórica. Cuando hay algo que nos parece muy ilustrativo o poético o simbólico, decimos que es un mensaje alegórico. Y nada menos en este pasaje se usa la palabra alegoría. Estas dos mujeres son una alegoría. Entonces tenemos que llegar a analizar esa alegoría en su contexto, porque hay ocasiones en que no entendemos algunos detalles y tenemos entonces que tener mucho cuidado con ese lenguaje alegórico. Y entonces dice aquí que esta alegoría era como una representación simbólica, era usar algo espiritual para ilustrar algo natural, algo muy conocido para dar luz sobre algo no muy conocido. Y en el caso de la Biblia tenemos varios eventos donde hay alegoría, varios textos. Pero para llegar a una correcta interpretación, siempre tenemos que trasladar ese lenguaje alegórico, el mensaje alegórico, hacia un contexto literal. O sea, ¿qué quiso decir realmente esa alegoría? No nos podríamos quedar sin saber o que haya una imprecisión en la interpretación, porque esto daría lugar a muchos errores doctrinales y errores hermenéuticos. Recordemos que la correcta hermenéutica es la aplicación de lo que se dijo en el contexto de, en este caso, Pablo y la iglesia de los Gálatas, y cómo eso se traslada a nuestro contexto como mexicanos del siglo XXI. Ahora, estas alegorías tienen una dinámica de enseñanza. Se usa mucho lo poético para darle belleza, pero siempre tenemos que llegar entonces a el contenido básico, que siempre va a ser literal. Entonces vamos a tratar exactamente de ver esta alegoría en este pasaje y cómo la trasladamos a una verdad literal, a una verdad concreta para nosotros. Vamos a hablar en este contexto de dos pactos en la Escritura. Analizaremos dos pactos. El primer pacto es la ley. La ley es Gálatas 4, 21, 25. Dice el apóstol aquí en esta parte del contexto que la ley fue preparatoria. La ley mosaica fue preparatoria, dice el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces, es una forma muy directa de hablar a una iglesia que no era judía. Recordamos, son de Turquía, de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Son las ciudades que constituían Galacia. Pero después de que Pablo les predicó el evangelio de manera directa, sin nada de judaísmo, solamente la salvación en Cristo, siempre llegan personas que tratan de influir con alguna enseñanza en las iglesias, en este caso enseñanzas erróneas. Y entonces alguien les enseñó a los gálatas que estaban en Cristo que tenían que seguir la ley. Y eso es lo que dice el libro de los Hechos. Siempre que Pablo predicaba a las naciones, hay un grupo judaizante, se llama, que trataba de que las personas que estaban en Cristo regresaran al judaísmo. Posiblemente con una buena intención, pero con una muy mala interpretación. Entonces hay una gran responsabilidad con lo que predicamos y enseñamos. Entonces Pablo dice a este grupo de las iglesias de los Gálatas, díganme los que quieren estar bajo la ley. O sea, hace como un diálogo con ellos para que expliquen por qué se están yendo de la gracia y la salvación en Cristo, que es perfecta, para regresar nuevamente a lo imperfecto y temporal que fue la ley. Pero eso dice la frase, ¿no habéis oído la ley? O sea, no conocen bien la ley, que la ley fue temporal, que ya cumplió su objetivo, que venido Cristo ya no tenemos que seguir esas ceremonias, sino solamente seguir el camino de la gracia. Entonces es una intención fallida el tratar de regresar al judaísmo. Ahora, esto les parecía muy espiritual a estos gálatas porque pensaban que atarse a una forma que tenía 1500 años, que el judaísmo era como ser fieles con Dios. Pero ahí vemos un gran problema. No todo lo que es muy antiguo puede ser correcto. Era en su momento necesario y correcto, pero venido Cristo ya no podemos seguir con aquellos rudimentos de la fe. Cuando dice, no habéis leído la ley, no la conocen. No conocen realmente lo que decía, que era la salvación personal, que cada sacrificio era por un pecado, y venido Jesús hay un perdón total para nuestros pecados. Dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces aquí empieza esta ilustración. Usa a Abraham, el padre de la fe. Para los judíos, un hombre destacado, con muchos aciertos en su vida de fe. Finalmente tuvo fallas, como los humanos siempre tenemos fallas, pero un hombre de fe para las cosas de Dios. Y dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Recordamos que dice en Génesis 16:11 que nació Ismael. El nombre Ismael es hebreo y significa Dios oye.
Pero tenemos ahí un gran problema de entendimiento de Abraham en cuanto a la promesa de Dios. Recordemos que las promesas de Dios tardan lo que Dios quiere que tarden. No siempre es inmediata la respuesta, no es según nuestro criterio, nuestra necesidad o nuestro anhelo. En este caso, cuando Abraham tenía 70 años, Dios lo sacó de los caldeos y lo llevó para darle la promesa de una familia. Y le dijo, te voy a dar un hijo. Pero este hijo nació hasta que Abraham tenía 100 años. O sea, tardaron 30 años para que Abraham realmente pues se diera cuenta que esa promesa era real. Pero hubo un problema con Sara, la esposa de Abraham, porque había una desesperación. Te recordamos, la desesperación nunca nos va a guiar algo bueno. En este caso, Sara se sentía desesperada porque no tenían hijos. Ya Abraham tenía 86 años y Sara le dijo que tuviera una relación sexual con una esclava egipcia llamada Agar. Y entonces Abraham se salió del plan perfecto de Dios. Fue por la cultura de los hombres con un poder económico o importantes en un contexto, tenían a veces la práctica de tener varias mujeres. Esto no fue ordenado por Dios, fue exactamente Sara la que le dijo a Abraham, para que, como la cultura dice, si tú tienes hijos con mi esclava, sean como hijos míos. Cuando nazca el bebé yo voy a estar ahí, va a ser como mi hijo. Era algo cultural, como de adopción, pero está implícito algo de falta de fe. Entonces, cuando nació Ismael, pues realmente fue algo natural. Abraham era un hombre de 86 años cuando nació Ismael, pero la mujer con la que tuvo este hijo era joven. Dice la Biblia, no dice exactamente la edad, pero dice que era joven. Estaba en una edad reproductiva y era una mujer que no tenía problemas de esterilidad. Cuando Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Desde el momento en que se casaron, todo el tiempo de su matrimonio, no tuvieron hijos. Pero cuando nació Isaac, dice Génesis 18, 1 al 15, que Dios prometió el nacimiento de un hijo con la esposa Sara. Y también dice Génesis 21, del 1 al 7, que cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Entonces decimos nosotros, tardó la promesa de Dios 30 años, pero vino. Finalmente, Dios nunca se tarda, Dios no deja de cumplir, pero es en su tiempo. Era una grande bendición que 30 años después de la promesa dada a Abraham naciera Isaac. Y bueno, la mamá Sara era 10 años menor que Abraham, entonces Sara tuvo este bebé a los 90 años. Era un gran milagro. Finalmente, Dios bendijo a Abraham y Sara dándoles un milagro en una edad totalmente fuera de lo común y además de que la mujer había sido estéril desde la juventud. Entonces era un gran milagro, pero tanto Abraham como Sara, pues hicieron una decisión carnal y no fue lo que tenían en el plan del Señor. Dice también en Hebreos 11:18 que en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le había dicho a Abraham, en este hijo milagrosamente nació en una edad muy avanzada de sus papás, iba a venir la descendencia para Abraham. Una grande, grande bendición, pero nosotros a nuestra vista, cuando Dios tarda una promesa, lejos de ver la bendición, parece que estamos viendo un problema. Y en el caso de Abraham, no fue la conducta correcta. Dice Hebreos 11:20 que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Recordamos que Isaac es el hijo de Abraham y bueno, en su tiempo de hijos, cuando Isaac tenía 60 años, nacieron sus hijos. Y cuando estos dos hijos nacieron, recordamos que Isaac quería bendecir a Esaú porque era el primogénito, eran gemelos. Pero Dios dijo, va a ser mayor, el segundo en nacer, el menor va a ser mayor. Dice que Jacob iba a ser de más bendición. Y bueno, Isaac tuvo problemas con esto. Todos recordamos las trampas de Jacob y las mentiras que hubo. Pero Isaac era un hombre de fe y bendijo a sus hijos. Dice el versículo 23, el nacimiento. Pero el de la esclava nació según la carne, más el del libre según la promesa. Entonces recordamos aquí el contexto que dice que bueno, esa sierva egipcia llamada Agar tuvo este hijo con Abraham. Y este bebé que nació es Ismael, todos vemos el contexto, pero no era el plan que Dios tenía para ellos. Y finalmente este nacimiento trajo algunas complicaciones. Cuando nosotros nos apartamos del plan perfecto de Dios, nos desesperamos, pensamos que ya es el tiempo de que Dios responda algo, podemos incluso entrar en la cultura mundana, como era en ese caso de los hombres que tenían varias mujeres, y finalmente no era el plan de Dios. Dios tenía un plan más excelente, un plan perfecto, un plan de santidad y algo totalmente sorprendente. Ahora dice, más el de la libre por la promesa. Cuando Sara tuvo este bebé a los 90 años, recordamos que incluso el nombre de Isaac significa risa, porque la misma Sara tuvo una risa cuando Dios le dijo que iba a nacer este bebé. Ella pensó que por la edad avanzada de ambos esto no iba a pasar. Sin embargo, esta risa, que fue en ese momento algo incidental, se convirtió en una bendición. Porque cuando nació Isaac, Sara dijo literalmente, ahora nace Isaac, que es risa, y el que lo escuche se va a reír conmigo. O sea, Dios le va a tener alegría. Entonces, un hijo viene con bendición,
viene con alegría en el plan perfecto de Dios. Entonces, a Dios no le estorba la esterilidad ni la vejez. En este caso de Sara y en la edad muy avanzada de Abraham, a Dios no le estorba. Dios hace milagros cuando Él quiere y como Él quiere, y al Señor no tiene nada que le limite. Sin embargo, en la perspectiva de Sara y de Abraham hubo errores. Hubo errores de percepción, errores de fe, y no recordamos someternos a la cultura que no viene de Dios, y esa cultura pues trae problemas. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Entonces, en su disertación, Pablo dice claramente que esta vida de Abraham con Sara y con Agar y con los dos hijos, Isaac e Ismael, era como una representación simbólica de algo espiritual para que lo entendiéramos. Dice, esas dos mujeres son dos pactos. Fíjese qué importante, no dice que Abraham es representativo de nada, son las dos mujeres. Agar y Sara son las representativas de los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Recordamos, esta sierva esclava, esta esclava egipcia era una representación. Cuando nació el bebé de manera natural para ella, por la edad y por la salud que ella tenía en ese momento, fue un hijo que nació de manera totalmente natural. Ismael nació de manera natural. Pero era un evento para ilustrar algo espiritual. En este caso, como Agar era esclava, dice aquí Pablo, bueno, si Agar, su hijo, hubiera sido hijo de una esclava, tendría que ser esclavo. Que realmente no fue así. Recordamos que Ismael y Agar se fueron de la casa de Abraham y tuvieron una bendición lejos de la familia de Abraham y de Isaac. Y también Ismael, dice Dios, le dio 12 hijos, 12 tribus y fue fuerte delante de Dios. Dice el contexto que Ismael fue tirador de arco. O sea, fue un hombre hábil en la guerra, en la cacería, tuvo fuerza y tuvo una bendición también. Y Dios le dijo, voy a bendecir a Ismael porque es tu descendiente, Abraham. Pero no es el hijo que yo te prometí, ni el hijo que dije que iba a venir la promesa de salvación. El pacto, la ley mosaica que representa Agar e Ismael, era algo natural. Ceremonias, animales, simbolismos temporales, y dice que eran también representativos de una esclavitud. Una esclavitud, en el caso de Agar, pudo ser esclava igual que su hijo, por el contexto cultural, por la bendición de Dios no fue así, pero dice aquí la ilustración de Pablo, Agar debió dar hijos para esclavitud, Ismael debía ser esclavo en este caso, y esa es la condición de quienes están en la ley de Moisés, están esclavos. Esclavos a ceremonias, esclavos a una revelación muy parcial, muy lenta, y a una circunstancia de estar buscando el perdón de un pecado. Cada ocasión que cometían un pecado tenían que ir a ofrecer algún animal delante de Dios. Por eso había miles y miles de animales que se ofrecían, y había 5 tipos de ceremonias allí en Levítico y en Éxodo. Ahora, dice que Jerusalén, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces, es una explicación completa que hace Pablo aquí respecto a esta alegoría que representa a Agar. Recordamos, siempre tenemos que explicar el lenguaje alegórico, no quedarnos ni con dudas ni con percepciones personales, sino siempre llegar a una interpretación que vaya con el contexto de toda la Biblia. Decimos, la Biblia se interpreta a sí misma y vemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el contexto, y en este caso lo que pasa con Agar y con Ismael y el pacto de Moisés es que dice que esta mujer estaba en Arabia, el monte Sinaí, el monte Horeb en Arabia, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, donde hubo una espera del pueblo judío que estaban con una falla porque no conquistaban la tierra, hubo temor, recordamos aquello de los espías, que 2 decían que sí conquistaban la tierra y 10 dijeron que no. Siempre los que desaniman parece que afectan la obra de Dios, y en este caso, bueno, pues se afectó la obra de Dios, pero cuando vino el pacto, en ese momento, a Moisés no se le dijo esto, es Pablo el que lo está interpretando, y dice, bueno, Agar es como el monte Sinaí, y estaba en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual es el judaísmo de ese momento. Recordamos, Pablo todavía estaba en el judaísmo. Estaba por terminar el tiempo del judaísmo porque Pablo fue pues decapitado entre los años 67 o 68 después de Cristo, y en el año 69 y 70 Jerusalén fue devastada por Tito. Entonces era el momento culminante de Jerusalén. Hasta ese momento desaparecieron por la diáspora o la dispersión que todos conocemos históricamente. Pero dice entonces Pablo, esta mujer joven que tuvo este hijo de una manera muy carnal, muy natural, es la Jerusalén actual y está en Arabia. Pues con sus hijos está en esclavitud. Ese contexto de hijos que nacieron en esclavitud era muy común. Las personas que estaban en esclavitud, sus hijos también seguían siendo esclavos, a menos que hubiera la manera de rescatar sus vidas, de pagar a sus amos sus deudas y ser rescatados de la esclavitud.
Pero dice aquí que esta sierva representa el pacto de Moisés porque también trae servidumbre. El pacto de Moisés era repetitivo, no era una libertad de bendición como vemos enseguida que tenemos en Jesús, sino que era una ceremonia repetitiva, reiterativa, cotidiana de estar pidiendo perdón a Dios. Fue en ese momento lo más grande que Dios dio a la humanidad, el judaísmo, porque no conocemos el pecado. No conocemos la gravedad del pecado, pero en todo el judaísmo del Antiguo Testamento se describe claramente los pecados y se dice que la solución es pedirle perdón a Dios y viene una víctima, que recordamos que eran animales que su sangre al ser derramada se pensaba que era quitado un pecado de una persona. Pero esto era totalmente ilustrativo hacia Jesús, que es el gran sacrificio por nuestros pecados. Pero las ceremonias levíticas eran parciales y temporales. O sea, eran parciales porque quitaban en parte la culpa por el pecado, quitaban delante de Dios que la persona fuera injusta, pero también era temporal, porque se iba a acabar. Y recordamos, duró 1500 años. Ahora, aplicado a nosotros, tenemos que ver como cristianos que la ley fue un pacto preparatorio. No podemos de ninguna manera, alguien que está en Cristo, tratar de regresar al judaísmo. Porque eso es como una regresión espiritual. Es volver a un pacto ceremonial. Hay que conocer bien, como dice Pablo, han oído la ley, conozcan bien que era en su momento útil, pero que no daba la libertad que tenemos en Cristo. Y tenía una utilidad limitada. O sea, finalmente era el pecado perdonado. Cada sacrificio por un pecado momentáneo, temporal, pero la persona que volvió a cometer pecado tenía que volver a hacer otro sacrificio. Si era alguien que tenía conciencia de su pecado delante de Dios. Entonces, esa fue la gran finalidad de la ley, dar conciencia del pecado. Dar conocimiento, conciencia del pecado para que buscáramos el perdón. Pero no nos podemos quedar con esto ya que vino Jesús. Digamos que lo que era bueno y temporal no puede sustituir a lo que es perfecto y permanente, que es Jesús. Dice, hay dos circunstancias distintas. La ley es natural y la gracia es sobrenatural. Esos textos que vemos aquí en Gálatas, Pablo usa claramente la palabra natural. Dice, Agar era como un pacto natural. Pero vemos entonces que había esa forma de matar animales, los sacrificios que se hacían, era todo humano, era todo visible, era todo representativo y era totalmente natural. Cuando algo viene de manera natural es una bendición de Dios. Dios hizo lo natural. Dios nos hizo con la bendición de la reproducción, de la familia, de los hijos, en su momento, en el orden de Dios, pero esta vida es totalmente natural. Finalmente hay un límite en lo natural. Cuando viene algún impedimento, alguna complicación, entonces tenemos muchos conflictos personales, como vemos enseguida. Pero la gracia es sobrenatural. O sea, Jesús vino a morir de manera sobrenatural. Dios se encarnó. Dios vino a morir por nosotros, Dios derramó su sangre por nosotros y esa sangre derramada es la que nos limpia todo pecado. No tenemos necesidad de volver a las ceremonias del Antiguo Testamento porque es como menospreciar la gracia del Señor, es menospreciar la salvación que tenemos en Cristo. Tenemos también aquí que dos nacimientos. Ismael es carnal, Isaac es según la promesa. Entonces, en la disertación de Pablo habla de Agar y Sara, pero también habla de Ismael y de Isaac. Dice que Ismael es carnal, o sea, es un hijo que nació en lo natural, según sus papás en ese momento, pero no representa nada espiritual. No tiene ninguna representación de salvación, sencillamente era exactamente como los pactos, las leyes y las ceremonias judías que eran visibles, humanas y limitadas. Pero dice, Isaac nació según la promesa. O sea, Isaac sí vino de una mujer estéril a los 90 años. Entonces, esto es una bendición muy grande. Un papá de 100 años, que dice el contexto de Génesis, vemos un gran milagro. Entonces, era un hijo milagroso, según la promesa. Isaac vino de un papá y una mamá fuera del tiempo, cuando la mamá había sido estéril, cuando el papá era muy anciano, pero era una promesa dada por Dios, en este caso Abraham. Y ahí vemos el valor de las promesas, hermano. Cuando Dios promete algo, hay que esperarlo. Hay que esperarlo, no tenemos que desesperarnos, no sujetarnos a la forma mundana de ver las cosas, no estar con la presión de nuestra edad o de nuestros principios o nuestros anhelos, sino que siempre esperemos. Viene mucho la paciencia de los santos. La paciencia nuestra es esperar las promesas de Dios. Siempre pedimos, siempre anhelamos, siempre tenemos necesidades. Abraham pidió hijo en muchas ocasiones. En esos 30 años que tardó en venir la promesa, Sara también se desesperó en muchas ocasiones, pero el hijo vino cuando Dios lo había dispuesto. Ahora, hay una explicación de esta alegoría para que lleguemos a lo natural que decíamos, ¿no? De esto que es un poquito ilustrativo, poético, vayamos a lo concreto y a lo totalmente literal. Es una ilustración de la esclavitud. Entonces, tanto Agar como Ismael están ejemplificando la esclavitud que podía haber. Porque en este caso Agar era esclava,
Finalmente por eso tuvo una relación sexual con el patrón, con el esposo de la ama con la que ella vivía, y bueno, fue sujeta de una manera involuntaria. Esa esclavitud estaba allí, no es justo, no es algo que nos parezca bueno, sin embargo era algo que estaba sucediendo en muchas ocasiones en la cultura humana. Y esa esclavitud que tenía esta mujer era una circunstancia muy difícil. Recordamos que la esclavitud ha sido un abuso, ha sido un atropello a la humanidad, pero en un momento dado también las personas se vendían como esclavas porque estaban por morir de hambre. Estaban por morir de hambre y necesitaban algo para trabajar, para comer, y se vendían como personas. En el caso del judaísmo, podían ser vendidos 7 años o hasta el año del jubileo. Eran dos esquemas de esclavitud que Dios le dio a los judíos. Pero cuando alguien podía ya recuperarse económicamente y ya no ser esclavo, pues se podía ser libre. Se tenía que ser libre esa persona, ¿no? Y dice que eran esclavos porque ellos lo deseaban. Deseaban continuar como esclavos a voluntad, como ya convencidos de que estaban siendo bien tratados o que no podían fuera tener otra forma de vida, pues que quedaban por muchos años como esclavos. Pero había la bendición que pudieran ser libres en su momento. Y esta esclavitud ilustrada por Agar y por Ismael nos ilustra el pecado. El pecado es esclavizante, el pecado es una conducta que estamos repitiendo. Recordamos Romanos capítulo 1, Galatas capítulo 5, tenemos una explicación muy concreta, y Primera de Corintios también nos habla mucho de los pecados que cometemos las personas, y dice que entonces estamos esclavizados a ese pecado. Realmente la persona piensa que es libre porque hace lo que quiere, pero eso que estamos haciendo lo repetimos y no lo podemos dejar de hacer. Entonces somos esclavos del pecado. Dice que la ley mosaica fue impactante. Recordamos el monte Sinaí, que fue terrenal. Recordamos que había mucho sonido, había nubes, había relámpagos. Fue algo impactante cuando Dios dio la ley a Moisés. Entonces fue algo verdaderamente determinante para que el pueblo judío y el testimonio que quedó por escrito quedara para nosotros como un antecedente. El Sinaí era impactante, el Sinaí tenía esa finalidad de representar el pecado y un llamado al arrepentimiento con sacrificios temporales y parciales. Pero tenemos un segundo pacto aquí en la Escritura, y es la gracia. La gracia. Galatas 4, 26 a 31. La segunda parte del texto nos habla de esta bendición en la gracia. En la salvación tenemos plenitud. Quien es salvo en Jesús tiene plenitud. Ya no necesitamos ceremonias, ni ningún tipo de representación, ni ningún tipo de pacto. Dice versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces Pablo va en esta alegoría que está hablando de las mujeres y los pactos. Dice, la Jerusalén de arriba se refiere a la nueva Jerusalén. La ciudad celestial descrita en Apocalipsis de manera preciosa, impresionante. Entonces es muy diferente la Jerusalén terrenal en la que vivió Pablo, en la que vivió Jesús también, a la Jerusalén celestial. Hay una gran diferencia, ¿no? Realmente la celestial es perfecta, es inamovible, es de un valor incalculable, es preciosa. Bueno, dice, esta Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros y es libre. Entonces Pablo dice que los creyentes estamos identificados no con la ciudad de Jerusalén, con piedras y tierra, sino con la ciudad celestial, que es diseñada por Dios, dice la palabra, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y es una ciudad preciosa, y esa ciudad celestial está dándonos la libertad de corazón que tenemos. Representa la perfecta salvación, así como no se puede comparar Jerusalén, la actual, incluso la que tenemos nosotros históricamente en este contexto, la ciudad de Tel Aviv o Jerusalén en la actualidad, pues es una ciudad. Puede tener partes bellas, partes no tan bellas, pero no se puede comparar con la ciudad celestial, como dice Apocalipsis. Es una ciudad preciosa, entonces es incomparable, quiere decir Pablo. Quienes quieren someterse otra vez a la ciudad terrenal, pues ahí está, ¿verdad? Muy limitada, no tan hermosa, incomparablemente inferior con la Jerusalén celestial. Pero si ya estamos en la Jerusalén celestial, no podemos anhelar en el corazón ir con la Jerusalén terrenal. No podríamos hacerlo. Sería algo totalmente absurdo, totalmente inesperado. Dice el versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, esta es una cita literal de Pablo de Isaías 54:1. Ahí está este texto, donde después de decir Isaías 53, la descripción del sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, el perdón de Jesús, enseguida viene este texto y dice, regocíjate.
O sea, por la salvación dada en Jesús, tenemos que hacer la conexión textual de este párrafo, porque nos refiere a Isaías 54, versículo 1, donde dice que hay que estar alegres por la salvación que nos dio Jesús. Entonces, dice, regocíjate estéril, tú que no das a luz. Y aquí viene entonces una descripción de la esterilidad, que nunca es una bendición. Cuando hay personas que no pueden tener hijos, siempre es una lucha, siempre es una pérdida, siempre es una aflicción, e incluso hay un mal entendimiento de la gente que rodea. Hay presiones, hay muchas formas de mentira que rodean esto, pero dice, una persona que estaba en esterilidad, recordamos que Sara era estéril. Cuando Sara era estéril, ahora tiene un hijo de bendición. Por eso dice aquí Pablo, entonces la que estaba sin hijos, ahora está muy feliz. Regocíjate, tú que no das a luz. No dar a luz también puede ser un evento triste, en este caso para las mujeres, muy triste, pero no siempre tiene que ser tan dramático. Dios sabe el plan perfecto que tiene para todos. Y nosotros entendemos la esterilidad de otra manera totalmente distinta el día de hoy. Pero dice que había un gozo en la que no podía tener hijos. Esa que no podía tener hijos, pues es Sara, que no podía tener hijos, y vino el hijo a los 90 años y fue una grande bendición. Dice, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Entonces es una repetición de intensidad, porque dice, regocíjate y prorrumpe en júbilo. Recordemos que prorrumpir es una expresión desmedida, una expresión notoria, una expresión totalmente fuera de lo común. Y dice, prorrumpe en júbilo. Alégrate lo más que puedas. Al más alto nivel de alegría tienes que llegar y clamar. Tienes que darle gracias a Dios, tienes que expresar lo que está pasando contigo, aunque no tengas dolores de parto. Recordamos que la promesa dada a Sara y Abraham tardó 30 años. Entonces, cuando Sara no tuvo dolores de parto, estaba incluso entrando en la vejez mayor, incluso en la senilidad. Y en ese momento Dios le bendijo. Viene una grande alegría. Dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces viene aquí como Dios cambia la condición de las personas. La desolada quiere decir alguien que tiene una gran aflicción. Realmente nosotros vemos aún en el contexto de Génesis que Sara tenía una aflicción, porque al no tener hijos ella se sentía mal. Dice entonces aquí, la desolada va a tener muchos hijos. La que no tiene marido también habla de la viudez. Habla en ese momento y el contexto judío, una mujer viuda pues era muy triste. No es el contexto que tenemos nosotros de la vejez o de la viudez, que es muy distinto por nuestra cultura como cristianos. Pero dice ahí entonces que la desolada era ahora alguien alegre. La que estaba triste como en viudez, estaba en soledad y dolor, ahora tiene una compañía y tiene una grande bendición. Recordamos cuando Isaac nació, Sara fue muy feliz. Todos los años que tuvo este hijo de grande bendición, además fue un buen hijo. Isaac es un hijo ejemplar en muchos aspectos, un hombre de fe, un hombre de meditación, un hombre de respeto, un hombre que era pacífico en muchas formas. Entonces, este hijo trajo mucha alegría tanto a Sara como a Abraham. Dice el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, aquí viene una conclusión, así que habla de una conclusión a la que tenemos que llegar. Dado que tenemos toda esta descripción de Agar e Ismael como algo carnal y temporal que no debió suceder en la vida de Abraham, pero que trajo una ilustración del monte Sinaí, una ilustración de la ley de Moisés, y como viene Sara, la esposa de Abraham, ya en vejez ambos, en la gran aflicción de no tener hijos, y vino la bendición y la promesa de Dios y nació este bebé que trajo tanta bendición. Dice entonces aquí Pablo, hermanos a los Gálatas que querían regresar al judaísmo, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos según la promesa. O sea, no tenemos que regresar a lo natural o carnal, a las ceremonias visibles humanas, e incluso vemos que se ha interrumpido las ceremonias judías. Desde la diáspora no existen ceremonias en Jerusalén, ya van 2000 años. Y eso es muy directamente ilustrativo, porque desde que vino la gracia en Jesús, por diferentes razones hay una gran coincidencia. La gracia trajo salvación plena, ya no hace falta un templo en Jerusalén, no hace falta sacrificios, sacerdotes a la manera del Antiguo Testamento, ahora tenemos una gran libertad en Cristo. Jesús perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa toda la maldad, toda la perversión que hemos tenido, y ahora somos libres y salvos en Jesús. Pero tenemos una conclusión, semejanza con el Hijo prometido, dice Pablo aquí, o sea, no nos tenemos que parecer a Ismael, el hijo de lo natural, el hijo de la fuerza de una mujer joven, incluso extranjera, porque recordamos que era egipcia. Dice aquí, tienes que estarte recordando que ya eres parecido a Isaac, no tienes que parecerte a Ismael. No regreses a la ley, no regreses a lo carnal. Y hay una promesa y fe allí. Cuando Dios da una promesa, recordemos,
desarrollamos la fe. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Nosotros como creyentes, lo que en la palabra son promesas, sabemos perfectamente que se van a cumplir. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es perfecto. Esto no quiere decir que no tengamos conflictos y necesidades, pero aún en conflictos y necesidades vemos la grande bendición del Señor. Promesa y fe. Versículo 29 describe una persecución. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bueno, aquí habla entonces el apóstol Pedro de la persecución de los judíos contra los cristianos. Nada menos Pablo fue víctima de persecución de judíos todo su ministerio. Ahí vemos en Hechos. Pero viene a una referencia histórica en Génesis 21:9. Dice en Génesis 21:9 que cuando nació Isaac fue bendición para Abraham y para Sara, pero Ismael, que tenía 13 años, cuando nació Isaac, se estaba burlando de su hermano. No sabemos por qué, pero pues quizás es muy común en relación de hermanos, que haya una burla, que haya algún tipo de menosprecio. Y dice la palabra del Señor que Sara, la mamá de Isaac, se ofendió tanto al ver que Ismael se burlaba de Isaac, que pidió a Abraham que no estuvieran ya más allí en la casa. Esto es una forma de terminar una relación que no es el plan de Dios. Tampoco fue el plan de Dios que empezara, pero vemos aquí cómo hay una diferencia y una actitud. Abraham era un hombre de fe, era un hombre muy santo, aunque cayó en el pecado de buscar a una mujer joven, natural, en el momento que no debía buscarla, y Sara también cayó en esta desesperación de pedirle a Abraham que entraran en esa cultura de tener una esclava y de esa esclava tener un hijo. Pero dice la palabra de Dios que cuando nació Ismael y se burlaba de su hermano, entonces creó un problema. Ismael era un jovencito, un adolescente de 13 años, pero dice la palabra del Señor que cuando esta burla vino, se hizo una división familiar. Recordamos aquí, Dios no nos ordena de ninguna manera que tengamos más esposas o más esposos que uno solo. Solamente un hombre y una mujer, formamos un matrimonio, formamos una familia, ese es el plan de Dios. Cuando nosotros por nuestra carnalidad caemos o nuestro pecado gravemente caemos en algún tipo de adulterio o esta cultura de tener concubinatos como pasó con Abraham, pues fue algo que no era el plan de Dios. Y entonces cuando viene la burla de Ismael hacia Isaac, hay una división familiar. Incluso eso trae problemas hasta a nivel de entre naciones, porque Ismael viene a ser parte del grupo de árabes. Tiene relación con los árabes y tienen pues otro tipo de fe, otro tipo de lección y otro tipo de interpretación. Y hay una división muy fuerte, ¿no? Hay un odio, hay problemas políticos. Entonces dice el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. El que nació según la carne era Ismael, que estaba burlándose de su hermano. El que nació según el Espíritu era Isaac. Pero Pablo dice aquí también, los que nacieron en la carne son los que siguen el judaísmo actualmente, o que quieren judaizar a los gálatas, y persiguen al que nació según el Espíritu, o sea, a los cristianos. A los cristianos nos viene persecución, porque no hay entendimiento de que estamos en Cristo, en una perfecta salvación, y que no necesitamos ya los rudimentos de la ley judía. Versículo 30 habla de la Escritura. Dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí vemos entonces la conclusión en la palabra del Señor. Dice Génesis 21:10 que Sara pidió a Abraham que ya no estuvieran Agar e Ismael en la casa. Esto fue algo muy dramático, de mucha división, porque recordamos que Abraham tenía a los dos hijos. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael era hijo también de Abraham y era un adolescente en ese momento. Entonces vino una división, una ruptura familiar tan fuerte que de veras ya no pudieron estar juntos. Ahí Agar e Ismael en la casa de Abraham. Esto es un término totalmente pues digamos de abuso, un término que no viene en la palabra de Dios. No hay misericordia, no hay algo bueno, pero dice que Dios bendijo entonces a Agar e Ismael. Génesis 21 del 17 al 21 dice que Agar salió, Abraham le dio pan y le dio agua a Agar y la despidió de la casa. Pero cuando Agar estaba en el desierto vagando, no sabía a dónde ir, sintió que iba a morir porque se le acabó el agua. Y vemos ahí que Ismael tenía ya 14 años más o menos. Dice que Ismael clamó, tenía hambre, tenía sed, estaba afligido. No sabemos cuánto tiempo estuvieron vagando, pero dice que Dios, el ángel de Dios le habló a Agar y le dijo, no clames más, porque Dios ama a este hijo que clamó en este momento. Y Agar vio una fuente de agua.
Cuando vio esa fuente de agua, empezó a recuperar vida, recuperaron dónde estar temporalmente y de ahí siguieron adelante. Hasta que Ismael fue un príncipe de 12 naciones, de 12 tribus como Jacob. Y bueno, pues entonces se fortaleció. Pero vemos aquí entonces cómo hay una separación. No puede haber una coincidencia el que es hijo de la promesa y el que era hijo de lo carnal o lo totalmente liberal. Y dice ahí Pablo entonces, así como pasó con Abraham, que no se podía haber una coincidencia, ahora tampoco hay una coincidencia. No podemos, los que estamos en la promesa, estar buscando lo carnal, lo ceremonial, lo representativo del Antiguo Testamento. Necesitamos estar perfectamente libres en Jesús. Dios proveyó bendición a Agar e Ismael y bendice a todos los que quieran clamar. Sin embargo, la salvación en Cristo, la bendición en Cristo, vino por Abraham y por Isaac. No hay otro camino hacia la salvación. Son los antecedentes del Señor Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob y Judá. Y viene toda la línea que vemos en Mateo 1 y en Lucas 3 hasta llegar a Jesús. Entonces, por la bendición de Dios, iba a venir Jesús. El gran plan de Dios es que viniera Jesús. No es que Abraham tuviera una mujer o dos o que la promesa llegara a cierta edad. El plan era que viniera el Salvador. Abraham no sabía esto, no sabía que el Salvador venía de su familia. Más adelante vemos cómo algo fue entendiendo de que habría bendiciones a las naciones por su descendencia, pero no tuvo todo el contexto de quién era Jesús y la salvación que tenemos hoy. La salvación que predicamos en las naciones es por el linaje de Abraham, porque Jesús nació de una familia de judíos, como vemos ahí, el linaje davídico y el linaje desde Abraham y hasta Adán, tenemos ahí, de hasta Adán, viene la descripción de los linajes de Jesús. Entonces, esta palabra de Dios tiene que estar como base para nosotros. Siempre la palabra tiene que ser para nosotros una base. La Escritura dice, no habrá esa coincidencia del hijo de la esclava con el hijo de la que es libre, y entonces hay una división del plan de Dios, y cada uno tendrá bendición. Cada uno tendrá que buscar a Dios de manera intensa, de manera personal, pero vemos entonces cómo hay una ruptura por las malas decisiones que nosotros tomamos. Que Dios viene a darnos una bendición en que tomemos decisiones con sabiduría y con compromiso. Ahora viste el versículo 31 habla de los hijos. Y el último versículo, 4:31, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces llega a una conclusión final en este texto y dice a los Gálatas, dado que vemos todo esto, vemos a Agar e Ismael y toda la que era ceremonial, vemos a Sara, Isaac y las bendiciones de promesa hasta llegar a Jesús, todo esto que tenemos que contemplar nos debe de llevar a tomar una decisión. Pablo es un gran maestro y le dice a los Gálatas, esta intención de regresar al judaísmo ceremonial es una intención totalmente errónea, errática, no es el plan de Dios, porque nosotros somos hijos no de la esclava, sino de la libre. Hijos de la esclava sería otra vez regresar a la ley, a lo ceremonial, a lo temporal, a lo representativo, pero quitar la libertad, es desplazar la libertad, ya no tener la libertad en Cristo. Es de hecho rechazar la sangre de Cristo, rechazar el sacrificio de Cristo, la salvación de Cristo, el pacto que tenemos en Cristo. Todo lo que dice el Nuevo Testamento de la bendición que es estar en Cristo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, bendecidos, llamados, salvos, perfeccionados, llenos de bendiciones. Bueno, se están apartando de esas bendiciones por regresar a un ritualismo que ya pasó el tiempo de su efectividad. Entonces a los Gálatas se les dice como conclusión, hermanos, no hagan esto. No intenten regresar a lo ceremonial. Los creyentes no proceden de Agar. Es lo que dice aquí textualmente, aunque Agar fue una mujer a la que Dios bendijo, Ismael Dios lo bendijo también, pero no era el plan perfecto de la salvación. Era el plan perfecto con Sara y con Isaac. Entonces dice, los creyentes no procedemos de Agar, el monte Sinaí y la Jerusalén actual. Todo esto es descrito de manera literal, por eso decimos la alegoría se explica a sí misma. En la palabra se explica, en este caso, de manera inmediata y de manera completa, absoluta. Dice, nosotros somos hijos de Sara. O sea, tenemos la bendición de una promesa que tardó 30 años para esta vida de matrimonio. En nuestro caso, Jesús vino cuando tenía que venir, de una manera precisa, de una manera exacta, pero venido Jesús, ya tenemos la promesa y la bendición. Tenemos a Jesús, Él murió por nosotros, nos amó tanto que vino a morir por nosotros. ¿Por qué habríamos de dejar esta misericordia de gracia y regresar a los rudimentos de la ley? Sería una gran menosprecio a la obra de Dios y una falta de entendimiento de la obra de Dios, porque tenemos los dos testamentos. Entendemos perfectamente desde Génesis hasta Malaquías la salvación como intención, como una ilustración, como algo temporal, como algo que tenía que dar una
información concreta de lo que es el pecado y cómo Dios nos ayuda a resolver el pecado. Pero venido Jesús, tenemos la plenitud, tenemos ya lo máximo que puede haber, no hay nada más. Incluso Pablo dice en otros contextos, si alguien más les predica de otro Salvador o de otro plan, sea anatema. O sea, hay estar bajo maldición, quiere decir. Entonces nosotros, estando en Cristo, ya tenemos la grande bendición, no necesitamos aquellos rudimentos. Y como los Gálatas, permanezcamos en Cristo para no perder esa misericordia y esa gracia en la que estamos con el Señor. ¿Cómo entendemos la gracia nosotros? Recordamos que la gracia quiere decir un regalo que produce gozo. Eso es gracia. Un regalo que alegra, un regalo que nos lleva a un regocijo, que viene la bendición de Dios en muchas formas. Y bueno, vemos entonces que lo celestial en esta alegoría hay una promesa de eternidad y de libertad espiritual. Dios prometió eternidad en Jesús. Aún en el Antiguo Testamento, cuando dice que iba a venir la salvación de las naciones, que vendría el perdón de pecados, que vendría la restauración de Dios a Israel y a las naciones, habla Dios de eternidad. Recordemos que los seres humanos somos inmortales, tenemos principio, no tenemos fin. Aún después de la muerte solamente se define. Si no seguimos a Dios, pues es una inmortalidad de condenación. Pero si estamos en Cristo, tenemos una inmortalidad de bendición y de salvación. Entonces, esa promesa de eternidad dada por Dios nos tiene que estar llevando a estar firmes en las cosas de Dios. No regresemos a situaciones o circunstancias que no había revelación plena. De hecho, siempre le decimos, el Antiguo Testamento se interpreta desde el Nuevo. Los dos son igualmente importantes, pero el Antiguo tiene muchos principios que seguimos, las formas culturales no las seguimos. Todo lo que era forma cultural no teníamos que seguirlo y a veces no entendemos esto. Queremos seguir formas culturales del Antiguo Testamento que no están ya vigentes para nosotros. Y tenemos una gran libertad espiritual. Dios no le dijo a los judíos que iban a ser libres perfectamente con un sacrificio. Eran miles de sacrificios. En el Nuevo Testamento, a los creyentes nos dice, son libres permanentemente por un sacrificio, una sangre derramada que es la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. La Escritura nos lleva a tener, dice que gozo cuando teníamos lamento y abundancia por la promesa del Señor. Entonces recordamos aquí el sufrimiento de Sara, cuando por muchos años no tuvo un hijo, todo su matrimonio, hasta los 90 años, vino a nacer Isaac. Bueno, Sara tenía un lamento. Sara se sentía menospreciada, se sentía que no había la bendición de tener hijos con su esposo y bueno, había un lamento. Recordamos incluso que cuando Dios le dijo a Abraham, heredarás la tierra, voy a darte herencia en la tierra, Abraham mismo dijo, Señor, no tengo descendientes, tengo a un mayordomo que puede heredar mis bienes cuando yo muera, pero yo no quiero que mis bienes vengan a ser un mayordomo, yo quiero tener un hijo biológico. Y Dios bendijo a Abraham con esa promesa de que iba a nacer Isaac. La abundancia viene por la promesa del Señor. O sea, nosotros tenemos una grande bendición al estar en Cristo. La abundancia en Cristo es la gracia, el perdón, el amor, la misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces tenemos una grande bendición en Cristo, semejanza con Isaac en cuanto a esa promesa dada por Dios. Isaac nació como un niño muy bendecido. Él no sabía nada de lo que había pasado con sus papás, con la esterilidad, con las circunstancias que no eran el plan de Dios, pero Isaac tuvo una grande bendición. Cuando sus padres eran tan ancianos, 90 y 100 años, finalmente él fue un hijo bendecido, fue un hijo fiel, permaneció en las cosas de Dios a la manera que Dios reveló hasta ese momento, pero había una libertad en este muchacho, un milagro, porque Dios permitió que esta mujer de 90 años diera a luz a un bebé. Y nosotros tenemos entonces la bendición de que en Cristo Dios vino a encarnarse y morir para nosotros, en lugar de nosotros para darnos salvación. Entonces tenemos toda la bendición. Ya no hay ninguna bendición que podamos anhelar, no hay ninguna bendición que podamos desear. Cuando los Gálatas estaban regresando al judaísmo, posiblemente por un deseo de seguridad de una religión que había estado por varios cientos de años y viendo que había una interpretación, aún en los judíos del tiempo de Jesús y de Pablo, que pensaban que era perfecto lo que tenían, cuando realmente no era perfecto. No era perfecto, tenía necesidad de perfeccionamiento, había igualmente hipocresía, había parcialidad, había injusticia. Y bueno, Jesús en muchas ocasiones a esos judíos les dijo, ustedes no están en el plan perfecto. No es lo que Dios quiere para ustedes, no están siguiendo el plan de Dios. De hecho, cuando crucificaban a Jesús, vino entonces a mostrarse lo que había mucho en el corazón, que es igual que lo que hay en el corazón de toda la humanidad. Tenemos falta de amor, tenemos falta de entendimiento, tenemos falta de comprensión de las cosas de Dios, tenemos una pérdida de la lealtad hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Entonces, ese judaísmo que no fue perfecto, no es algo que podamos buscar. Los Gálatas que no habían sido judíos estaban tratando de regresar.
Recordamos por maestros judaizantes que les decían que necesitaban regresar a aquello. Y esto pasa con nosotros también en Cristo. Muchas veces hay personas que nos dicen que si somos libres en Cristo porque somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, te necesitamos hacer algún tipo de sacrificio, algún tipo pues como de compromiso para que se cumpla la salvación, y todo eso es no entender la salvación. Somos perfectamente salvos en Cristo, no necesitamos absolutamente nada más. Vemos en el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos muy posiblemente escrito por Pablo a la iglesia del norte de Egipto, de Alejandría, donde igual que los gálatas estaban intentando regresar al judaísmo, y Pablo les dice, bueno, no regresen, Jesús es superior. Usted lee Hebreos, también escrito por Pablo muy seguramente, dice, es como regresar a algo que no era bueno, ya teniendo lo excelente. No se regresen, Jesús es mayor que Moisés. Cuando Jesús dijo mayor que Moisés, habla entonces de algo muy significativo para los judíos. Para los judíos Moisés era lo más significativo, y en ese momento decirle Jesús es mayor que Moisés significa que entonces lo que ellos pensaban que era lo más excelente no lo era. Dice Jesús es mejor que el templo que ustedes tienen, él es el nuevo tabernáculo. Entonces para los judíos el templo era como representativo de que Dios estaba con ellos, que todavía se manifestaba con ellos, y entonces dice Pablo ahí, o el escritor de Hebreos, no es así. El templo ya pasó, ya no tenemos que seguirlo. Y aún con los grandes hombres y mujeres de la fe de Hebreos capítulo 11, todos ellos miraban hacia Jesús. Todos ellos miraban hacia una salvación más excelente, nueva, celestial. Y dice entonces el escritor de Hebreos también, no regresen a los rudimentos. No regresen otra vez a guardar algunas cosas muy básicas porque parecen sencillas, pero ustedes tienen ya lo más excelente. Y entonces también, igual que en Gálatas, dice Pablo a los Gálatas, no regresen a aquella forma de expresión religiosa porque no era lo correcto, no era lo perfecto. Ustedes tienen una grande bendición. Tenemos semejanza con Isaac, no con Ismael ni con Agar. Ahora, habla también de la violencia y la persecución. Y esto es un argumento de refuerzo, porque así como Ismael se burló de su hermano Isaac, en este caso los judíos se burlaban de los cristianos. Había un menosprecio, vea usted todo lo que pasó en el ministerio de Pablo, y entonces había un menosprecio. No puedes dejar lo que está basado en el judaísmo, las ceremonias, estás rechazando, renegando de Dios, estás enseñando algo diferente. Y había persecución, golpes, muerte, hubo pues incluso la vida de Pablo que acabó exactamente porque predicaba a Jesús. Entonces hay una gran persecución también allí, muy relacionada con el judaísmo, pero también todas las personas que no conocen de Dios persiguen a los cristianos, porque no entienden la salvación que tenemos, la bendición que tenemos la más alta bendición, que tenemos la misericordia más grande de parte del Señor, pero que si no estamos de acuerdo con algunos rudimentos mundanos, tendría el mundo que cambiar y venir a Cristo. Y no que los cristianos regresemos a aquellos rudimentos para coincidir o para tener moda o aceptación. Nosotros somos, dice la palabra, los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa, ahora llegamos a Jesús. Todo lo que empezó con Abraham, con Sara y con Isaac, llega a Jesús. Todo el linaje de salvación viene hasta Jesús y ya no necesitamos regresar. Ni siquiera David, que fue un hombre de tanta fe y de tanta entrega en las cosas de Dios, no podríamos regresar, porque es un judaísmo. Nosotros en Cristo necesitamos permanecer en las cosas de Dios. Y viene la persecución. Constantemente vemos pues cuánta violencia hay contra los cristianos, cuánta odio hacia lo que estamos predicando, y bueno, viene una violencia muy, muy evidente. Hay una gran diferencia entre los no creyentes y los creyentes, según Pablo. Dice, los no creyentes, representados por Agar, una mujer idólatra, una mujer egipcia, un Ismael que tampoco siguió a Dios según los principios que iban a ser dados en el judaísmo. Bueno, los no creyentes están siguiendo según sus caminos, están siguiendo según su percepción, según su criterio, y ellos están, y dicen así, ¿no? Lo que me parece bien lo sigo, lo que no me parece bien no lo sigo. Finalmente, ellos están en una condición de reprobación. El no ser creyente en Jesús es una reprobación. Y es la condición a la que estaban llegando los gálatas al dejar el cristianismo para regresar al judaísmo. Entonces es así de dramático como Pablo describe de grave el no discernir quién es Jesús. No entender que el Salvador dio su vida, que no necesitamos nada más, que tenemos toda bendición en Él. Ahora, los creyentes estamos siguiendo la palabra, todo lo que fue el Antiguo Testamento, que decíamos que tenía principios que tenemos que seguir, y llegar a Jesús con la realidad y la realización. La realidad en Cristo es que somos perdonados. Dios nos perdona en Jesús, nos llama hijos en Jesús, nos bendice en Jesús, nos da el ministerio, la misericordia, la gracia, la forma de vida en Cristo.
Nosotros tenemos que vivir la vida a través de Cristo. Entendemos la vida a través de Cristo. No podemos regresar a otro tipo de interpretaciones o de percepciones o de personas, ni siquiera personas. Y también hay que discernir que estando bajo la ley mosaica no había esa libertad. Es el último punto que dice aquí en versículo 31. Lo que están en la ley mosaica están regresando a una forma de esclavitud. Porque el hombre no libra su alma siguiendo las ceremonias, solamente pide perdón, pero necesita buscar el perdón del Señor, necesita buscar la misericordia y la gracia que viene en Jesús. Entonces hay una explicación muy concreta allí de Pablo y dice, no regresen a la ley. La ley ya cumplió su objetivo, señaló los pecados, Dios bendijo, dirigió a Moisés toda la escritura de la ley espiritual, la ley ceremonial, la ley civil. Hay una división de los mandamientos, fue necesario en ese momento. Todas las ceremonias, el tabernáculo, el templo de Salomón, las bendiciones que hubo en el Antiguo Testamento tuvieron representación hacia la salvación, pero no pueden ser lo permanente, no pueden ser lo que nosotros necesitamos, porque realmente tenemos que llegar a Jesús. Somos libres en Jesús, libres en Jesús. No tenemos una forma de estar esclavizándonos otra vez. Es como si alguien libre lo hacen otra vez estar esclavo y se sintiera feliz de estar esclavo. Nosotros no podríamos, ¿no? Decimos, si ya fui esclavo y soy libre, quiero seguir libre, quiero permanecer libre en Jesús. Hay que recordar el contexto en el que Pablo entendía libertad, el contexto en que Pablo entendía la bendición. Dice allí entonces que era una forma de libertad espiritual, la libertad espiritual que tenemos en el Salvador. Es incomparable. Jesús es incomparable, no hay nada que hacer buscando la ley del Antiguo Testamento. Es como una regresión, es como un menosprecio a la gracia del Señor. Sería equivalente a decir que si Jesús murió en la cruz por nosotros, vamos a volver a la ley. Que nos deje de importar la gracia, que nos deje de importar la salvación, que nos deje de importar la misericordia de Dios, y entonces queramos regresar a los rudimentos del Antiguo Testamento. Hemos visto entonces dos pactos en la Escritura. Recordamos dos pactos, acuerdos de Dios con la humanidad. Antiguo Testamento, ceremonial, representativo. Nuevo Testamento, en Jesús, por la sangre de Jesús. Y esas dos mujeres que representaban esos pactos llevaban a los Gálatas a entender que apartarse para seguir la ley de Moisés era ser reprobados como cristianos. Nosotros tenemos que estar firmes en Jesús, no necesitamos nada de aquellos pactos del Antiguo Testamento. Los pactos en la Escritura son la ley y la gracia. La ley entonces es exactamente todo lo que eran las ceremonias, la representación de la voluntad de Dios, buscando la santidad, enseñando lo que es el pecado, y la gracia que viene de Jesús, el que murió en la cruz en nuestro lugar, que nos da la bendición de seguir, de permanecer, de estar en las cosas de Dios. Entendamos entonces la ley y la gracia. Como cristianos diríamos en conclusión, entendemos que la ley fue necesaria, fue temporal, pero ya cumplió su objetivo. Ya nosotros en Jesús no podemos seguir de ninguna manera a esas ceremonias, esos lugares, templos, a aquella percepción del Antiguo Testamento. Tenemos una gracia plena en Jesús. Así como Pablo dice, bueno, así Agar e Ismael representan la esclavitud, algo limitado, algo que no es nada de bendición, y Sara representa la bendición y la promesa. Ustedes están en la bendición y la promesa porque están en Cristo. Entonces tenemos una grande bendición. Entendemos los dos pactos, la ley y la gracia, y decimos, bueno, la ley dada en Abraham para ilustrar la bendición de estar recibiendo aquellas ceremonias, tuvieron un momento, tuvieron una efectividad temporal, pero recordaban como una esclavitud. Decía, hay una mujer egipcia, un hijo nacido de un iraquí como Abraham, pero la mujer egipcia, y este hijo viene con una indefinición. Viene con una indefinición en fe y no en lo que te queremos. Como una Jerusalén terrenal, necesitamos la comparación con la Jerusalén celestial. Y bueno, recordamos que Sara, que tenía la complicación de haber sido estéril, fue bendecida con un hijo a los 90 años, y Abraham también se cumplió la promesa 30 años después de que se dio. Pero bueno, nosotros tenemos ahora la bendición de permanecer en la gracia con el Señor. Queremos orar en este momento, hermanos, y agradecemos por su atención. Que Dios nos bendiga con su palabra y que podamos continuar aprendiendo de ella. Gracias a Dios por todo. Señor, te damos gracias por este texto de Gálatas 4, 21 al 31. Hablamos de la alegoría de Sara y Agar. Te rogamos que tu nombre sea bendecido en todo, Señor. Son dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia.
Reconocemos que el pacto de la ley fue necesario, fue útil en su momento, fue ilustrativo, fue completo para dar conocimiento de lo que es el pecado, para señalar que tú perdonas, que tú llamas al arrepentimiento y las conductas que son pecado delante de ti están ahí perfectamente delineadas. Pero el Nuevo Testamento nos habla de Jesús que vino a morir para darnos la salvación. Nosotros en Cristo no podemos regresar de ninguna manera a aquellos rudimentos de las ceremonias judías. Tenemos libertad plena, tenemos perdón pleno, un sacrificio único que derramó Jesús su sangre por nosotros, tenemos un perdón total de pecados. Permítanos como iglesia entender tu palabra, Señor, seguir estudiando, seguir preparándonos, esforzándonos para conocer de esto y que podamos compartir tu palabra con el mundo que tiene tanta necesidad. Te pedimos que tu nombre sea bendecido en todo porque tú eres bueno y misericordioso y te rogamos que en todo momento, Señor, bendigas y fortalezcas en esta condición tan difícil que estamos viviendo. Te pedimos que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios bendiga.